Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Sebastián Struck. Él es autor de 2 libros, empresario, conferencista y sobre todo un rebelde con causa. Lleva 12 años investigando y compartiendo temas de crecimiento personal, espiritual y psicología para que cada vez más personas vivan en plenitud. Su pasión por una educación diferente y por querer ver mayores cambios en el mundo lo llevaron a salirse de la escuela cuando tenía 17 años. A los 18 años fundó un centro de yoga y con 19 fundó una página web para hacer yoga desde Internet, la cual fue adquirida por Yoga International 4 años más tarde. Actualmente es director de Maestría Emocional, una empresa con la intención de crear juegos de mesa para mejorar momentos de conexión. Querida Valeria, en la vida, aprender a conocerte será uno de tus mayores superpoderes. Cuando sabes quién eres, qué sientes y qué necesitas, puedes elegir desde la verdad y no desde la carencia. Eso te ayudará a rodearte de personas que sumen y no que resten. La amistad y el amor no se tratan de llenar vacíos, sino de compartir caminos. No tengas prisa, tu alma sabe el ritmo. Y recuerda siempre, mereces lo que das. No temas estar sola un tiempo, porque en ese espacio nace tu claridad. Las respuestas más importantes vienen en silencio. Elige siempre con el corazón en paz. Con amor infinito, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto tenerte por aquí. Qué gusto estar aquí, qué bonita introducción. Sí, me gusta como que poner el tono con esa carta y justo sabes que viene el corazón a mi hija. Entonces, pues me da mucho gusto tenerte por aquí porque te he visto lo que estás haciendo allá afuera y en otros podcasts. Y primero estuvo aquí Odi, que es tu novia, tu prometida, sí. Y nos habló súper bonito acerca del trauma y creo que son ustedes una súper pareja. Porque algo que me encanta sobre todo de ti, que estás como educándonos a muchos y estás poniendo allá afuera herramientas muy fáciles de comprender, de adoptar para nuestra vida, sobre todo con el tema de las emociones. Estamos de pronto, aunque ya se hable mucho del tema, desorientados, aún no las descubrimos, aún no sabemos porque aunque las tengamos más detectadas, no sabemos cómo procesarlas, no sabemos en dónde sí darle el espacio, cómo expresarlas sanamente. Pensamos que salud mental significa como siempre estar bien, siempre estar contento, siempre estar dispuesto, como quitar todas las emociones como negativas o displacenteras, claro, que no nos gustan, que nos incomodan. Creemos que eso es sanar y eso no es sanar. Y tú lo estás poniendo bien bonito. Me encanta y con este gran proyecto que tienes de Maestría Emocional, que antes de empezar con nuestro tema de hoy, me gustaría mucho preguntarte de dónde nace este proyecto y qué es lo que estás haciendo con él. Gracias, Carla. Bueno, pues antes es un placer estar aquí. Desde la primera vez que hablamos, como que sentí que eras una vieja amiga que estaba reconectando. No sé, fue muy chistoso. Entonces es un espacio como muy cómodo para mí. Me encanta hablar contigo. Y gracias. Con mucho gusto. De Maestría Emocional, la verdad es que pues todo lo que comparto ha sido por experiencia propia, ¿no? Como esos temas que a mí más me costaban. Sí. Eso es lo que he estado como estudiando y compartiendo. Maestría Emocional justamente nace también como que desde ese espacio. Yo me salí de la escuela, ¿no?
Ya he sacado contenido respecto a por qué el sistema escolar, pero bueno, eso es para otro episodio. Y fundé un negocio de yoga en línea. Cuando dices dejé la escuela, ¿es dejaste la universidad o desde la prepa? Desde la prepa. Desde la prepa. Sí. No, esto no es para mí. Sí, tenía un emprendimiento. Ok. Y como que cuestionaba mucho, pues sí, el sistema escolar, ¿no? Desde las calificaciones, desde lo que te enseñan. Mi papá me dio un libro a muy temprana edad de educación prohibida, Padre Rico, Padre Pobre, sí, donde critica abiertamente el sistema escolar. Un amigo me recomendó un documental que si pueden, véanlo, se llama Educación Prohibida. Y fue muy interesante, a partir de ahí, pues todo lo que sucedió en mi vida, porque empecé a estudiar y a leer mucho más. Como cuando me salí, como reconecté con las ganas de aprender. Exacto, ok. Y leía como loco, estudiaba como loco, sí, tomaba mis propios cursos en línea. Entonces fue como una etapa donde creé mi propio camino de estudio, como mi propia carrera. Y a la par, pues estaba emprendiendo en este proyecto de yoga en línea, donde también, pues, crecí mucho y estaba en un ambiente en donde aprendía mucho de filosofía, sí, como de psicología. Entonces, pues sí, eso fue como mis años de formación, por así decirlo. Sí. Y más bien vendimos el proyecto en línea y en pandemia tuvimos que vender y cerrar el centro de yoga donde grabábamos las clases. Entonces fue un momento como difícil, pero al mismo tiempo reconecté con lo que me apasionaba. Por salirme de la escuela, siempre sentí que no conectaba con la gente de mi edad. Ok. Entonces, sentía que las pláticas, ¿no? Y las reuniones, como que la conexión se quedaba superficial. Siempre, ¿no? Como claro, que sentía que algo faltaba. Entonces anotaba las preguntas profundas en mi celular, en notas. Que en ese momento surgían, pero pues decías, creo que no es el entorno para esto, y tú las anotabas. Exacto. Okay. O surgían desde este espacio de querer conectar más, ¿no? Claro. Ok, como que algo está faltando. Sí. Y lo mismo pasa con el aspecto, pues sí, de romántico de las citas. Sí, sentía que no conectaba o sea, había atracción, pero hasta ahí. O sea, como que yo necesitaba, sí, una conexión mental, una conexión espiritual, emocional. Y me costaba conectar, ¿no? Okay. Con la gente. O sea, como que buscaba algo más. Okay. Entonces, pues empiezo a desarrollar estas preguntas que, o sea, con bases científicas de estudios de John y Julie Gottman, por ejemplo, de compatibilidad. Entonces, voy creando como esta lista de preguntas y me lanzo a hacer como un experimento de compatibilidad y poner a prueba las preguntas. Ok. Y este experimento eran como 4 personas, 4 prospectos para una mujer o un hombre. Y la primera prueba era la conexión física. Okay. ¿No? Porque yo hablo de 4 niveles de conexión o 4 formas de conectar, que es la primera es la física y es la más fácil, ¿no? Es las feromonas, pero lo hacíamos desde no verse. Destapábamos los ojos y simplemente se abrazaban. Okay. Y si lo sentían, se besaban. Que obviamente me costó mucho hacer esta parte porque seguíamos en pandemia. Entonces no todo el mundo quería hacerlo, claro. Pero bueno, sí hubo gente que se atrevió. Incluso sí se besaron ¿Sí? Sí, ciertas personas se besaron y es interesante ver cómo se daba esa conexión con ciertas personas automática, ¿no? Y muchas veces eso es lo que conocemos, ¿no? Es lo más importante, es a lo que le damos importancia.
seguramente ahorita vamos a tocar el tema. Pero a veces se me hace qué interesante lo que mencionas, porque siempre pensamos que la vista nace el amor, siempre, ¿no? Pero no, somos seres animales que olemos, que percibimos, que sentimos, que al tocar es distinto y no tienes que tener los ojos abiertos, ¿no? Que incluso llegó a pasar, porque hicimos varios episodios, como varias pruebas de este experimento, y en algunos había mucha atracción, ¿no? Química, sí, ¿no? Estas feromonas, pero a la hora de verlos ya no tanto, ¿no? Entonces como que pueden pasar ambas, ¿no? Claro. Y no es que no haya atracción, porque lo hubo. Claro. Pero, no sé, tal vez el estándar o lo que sea. Simplemente no. Okay. La segunda parte del experimento era poner a prueba justamente estas preguntas. Entonces, sin verse, contestaban, o sea, se preguntaban estas, algunas preguntas. Y fue muy interesante ver cómo conectaban, ¿no? Y se abrían con alguien que no conocían antes sobre temas tan profundos de su infancia, sus dolores, o sea, fue impresionante. Y ver cómo eso era lo que los conectaba, ¿no? Incluso ellos comprobaban esa compatibilidad, porque decían, pues esto es lo que estoy buscando. Ah, mira, y esta persona está contestando exactamente eso. Wow. Pero aún no los veían. Y ya la tercera prueba fue una dinámica libre, en donde por primera vez se veían y seguían contestando las preguntas. Okay. Y ya por último, una mirada de 2-3 minutos y con eso acaba como el experimento. Entonces es muy chistoso ver cómo algunos, o sea, cuando era sin verse y solo por las preguntas, comprobaban la compatibilidad y se ve perfecto cómo serían la pareja ideal. Okay. Pero después ya al verlo o tener ciertas dinámicas fuera del guión que nosotros poníamos con las preguntas, como que detonaban ciertos patrones de su infancia y acababan eligiendo a esa persona. Era muy loco y se veía perfecto. Qué increíble experimento. Entonces, a partir de ese experimento, como que se hizo viral la baraja de conexión. Okay. Entonces, bueno, ya seguí con los demás productos. Y son estas justo cartas que tienes, ¿no? Exacto. Y también está esto que tú lo puedes hacer de cierra tus ojos o tápense los ojos y pregunten, o ya no, esto nada más fue para ti. Eso fue contenido que yo hice, un experimento que yo hice. Ya. Obviamente, si lo quieren poner a prueba, está genial. Claro. Pero un poco es el mensaje, ¿no? Nosotros al conectar con alguien le damos mucha importancia a las primeras dos conexiones, ¿no? Como la conexión física y esa atracción, y somos una cultura muy romántica, le damos mucho peso a eso, nos encanta esa euforia y ese enamoramiento y las mariposas en el estómago y la intensidad de los mensajes a las 3 de la mañana y la rapidez de todo eso, nos encanta. Y pocas veces nos paramos por un momento y decir, ok, ¿será la persona correcta? O sea, hacemos las preguntas correctas. Entonces pasan los meses, ¿no? La euforia y toda esa intensidad baja porque al final son químicos en nuestro cerebro que nublan nuestro juicio. Y realmente no conocemos a esa persona, ¿no? Y empiezan los problemas y empezamos a ver sus defectos. Claro. Y cuando... Sí. No, síguele. Y cuando el enamoramiento pasa, pues sostener esos defectos o esos problemas es mucho más difícil. Es que estoy pensando, seguro te interrumpo con los ojos, así es que yo pero esto ya tengo mil dudas. Pero a ver, en este experimento, ¿por qué crees o qué pudiste observar de las personas? ¿Qué tanto nos define el exterior? Porque, por ejemplo, tal vez tenga yo una necesidad muy genuina de conectar y de contarte. ¿Qué tanto el exterior
define lo que yo tengo por decir. Siempre va a ser una cuestión física, que esa persona me da la sensación de casa, de hogar, de conocido, o es una vibra que no me amenaza, y entonces eso me da seguridad. O una persona que quiere contar lo que lastimó el niño, nada la va a detener. ¿Cómo viste esta interacción? Es muy interesante. Obviamente es multifactorial, como muchas cosas en la vida, y puede haber conexión en muchos aspectos. Pero sí vi que a la hora de elegir, o sea, ya al final, que pueda haber atracción y que haya compatibilidad es una cosa. Sí. Pero que elijas a esa persona ya es completamente predeterminado. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Creemos que somos libres de elegir a cualquier persona. Y creemos que estamos eligiendo, o más bien nos estamos dejando llevar por el sentimiento, ¿no? Y toda esta parte romántica que decíamos, ¿no? Nos estamos dejando llevar por el sentimiento, o que estamos eligiendo por ciertas características de nuestra lista que tenemos. Sí. Pero en realidad, esa elección viene muchísimo del subconsciente. Y viene de un aspecto que buscamos aquello que se siente familiar. Y como dices, a lo que nos acostumbramos de niños, al amor que recibimos de nuestros papás. Okay. Y el problema es que muchas veces viene acompañado de aspectos negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos acostumbramos a un amor de nuestro papá que fue distante, ¿no? Y fue muy frío, pues vamos a buscar eso posteriormente, si no lo hacemos consciente, si no lo trabajamos. O una mamá controladora. Vamos a buscar eso mismo. O alguien que critica mucho, ¿no? Y su amor está como mezclado entre señalamientos y críticas constantes. Entonces, a pesar de que duela, el niño interpreta eso como amor, ¿no? Como el niño interno interpreta eso como amor porque es a lo que se acostumbró. Claro. Entonces, el subconsciente es muy chistoso porque busca aquello que nos causa un dolor similar, tal vez para sanarlo, ¿no? No sé, a mí me gusta pensar eso, que el subconsciente busca repetir, ese ciclo, ¿no? Exacto, y cerrar ese ciclo para sanarlo, pero pues también es un condicionamiento muy, muy raro, ¿no? De aquello que sentimos como amor. Por ahí escuché y me encantó mucho eso, me conmovió y también se me hizo que tiene su tinte doloroso pensarlo así. Hablaban unas personas, unos expertos en trauma, sobre qué es como esa característica primordial de una persona que sufrió trauma en cualquiera de sus medidas, tal vez haciendo a un lado un trauma severo, ¿no? Pero ¿cuál era este rasgo en un adulto que tuvo eso, ¿no? Que pasó por eso? Era estar en la constante necesidad de encontrar a alguien parecido a su adulto, que en su momento no lo supo amar, ¿no? Entonces era como que de adultos estábamos buscando a esa persona que nuestro inconsciente quería cambiar. Ese controlador es como una partecita no consciente de decir, yo lo voy a cambiar y yo voy a hacer que esa persona sí me ame. Ahora sí lo voy a lograr. Y es un poco parecido a lo que dices. Y sanar, ¿no? Eso, sí. Tal vez es como sanar. Y no sé si la palabra sea sanar. ¿Tú cómo describirías la sanación? Yo sí le diría sanar o cambiar patrones. Okay. ¿No? O sea, cambiar un patrón, porque al final, pues todos buscamos como vivir la vida desde mayor plenitud, ¿no? Sí. O sea, como la necesidad básica es alejarnos del dolor y buscar plenitud. Correcto. Entonces, para mí sí es sanar. Hay muchas advertencias que yo digo interesantes que luego a la gente no le encanta porque es como, no puedes elegir desde la mente, desde la razón. Sí. Tienes que, o sea, sí. Seguimos siendo muy románticos, pero yo hablo de que no nos enamoremos tan fácilmente o tan rápidamente. Claro. Y que no nos dejemos llevar por esa intensidad y esa como rapidez. Claro. Y nos encantan las historias así, ¿no? Sí, o sea, hablamos de wow, y todo se dio tan rápido y fue perfecto, es mi mejor amigo y es mi mejor amiga y aparte
puedo besarlo, qué increíble es, y todo se da súper rápido. Pero muchas veces esa rapidez, además de que viene de pues químicos, Sí. también puede venir de estos patrones, ¿no? Porque lo sentimos tan familiar que es como, pum, ok, conexión instantánea, ¿no? Como interpretamos esa familiaridad con esa conexión instantánea. Entonces, pues hay que meterle un poco la cabeza también. Claro. Y conocer profundamente a la persona y construir esas bases, ¿no? Es decir, ¿realmente somos compatibles? Sí, como que frenar y hacer eso, ¿no? Y me encanta que menciones que no somos libres a la hora de elegir. Por esto que mencionas, ¿no? Que eso ya está como tatuado en nuestro cuerpo, en nuestro interior, esa forma de haber sido amados y de haber amado desde niños. ¿Tú qué crees que tendríamos que tener nosotros como o tomar en cuenta para que sí pudiéramos tener un poco más de libertad a la hora de elegir? Y ¿sabes qué me gustaría meter? Que también elegimos mal nuestras amistades. No es solamente el amor romántico y parejas, sino que yo sé, y la verdad es que lo hablo poco aquí, el cómo también de repente estoy en un círculo de amigos, tal vez así, te imagino a ti en un círculo de amigos, no sé, bebedores y superficiales y jaja, la misma historia de cuando en la playa les pasa, y tú así de, ya, ¿qué hago aquí? No encuentro a mi tribu, no encuentro a mi pareja, no encuentro a mi gente. O sea, yo creo que sí, realmente todos tenemos a nuestra gente aquí. O sea, ¿tú qué crees en esta libertad que un poco pues no la tenemos porque estamos eligiendo desde ahí? ¿Qué podríamos hacer previamente o qué ejercicios o qué proceso de autoconocimiento para frenar y decir, esto lo he sentido antes, tal vez vengo de una casa en donde todo el tiempo está en modo supervivencia y adrenalina y esta persona me está activando lo mismo? ¿Qué puedo hacer? ¿Quiero eso o no? O sea, ¿qué tendríamos que preguntarnos o qué podrías decir? Pues creo que la conciencia es el primer paso. O sea, escuchar este episodio, escuchar tu ya podcast, es un pasito, ¿no? ya es un gran paso porque tomas esa conciencia y de repente pues ya tienes esa idea y a la próxima vez que como sientas esa intensidad, pues lo cuestionas, ¿no? Y cuestionas, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a conocernos profundamente. Y no significa que sea mala persona o que vaya a ser mala relación, ¿no? Simplemente las dos partes entran a la relación con esa conciencia de que hay patrones, de que hay aspectos que solucionar, que sanar. Porque si no, estás construyendo sin las columnas bien formadas, ¿no? Claro. Y el edificio se puede tambalear. Claro. Y creo que nunca llegamos a ser completamente libres de... O sea, es algo que siempre nos va a poner una dirección respecto a qué personas elegimos en nuestra vida. Okay. Y es automático. Incluso la parte química, sí. Esa creo que nunca la vas a poder controlar. Bueno, nunca. Puede ser que en el futuro seamos tan conscientes que cambiamos la bioquímica de nuestro cuerpo, pero hasta ahora no se puede. Y hay estudios en neurociencia impresionantes de cómo todo este cóctel de químicos, ¿no? De dopamina, serotonina, etcétera, pues nubla nuestro juicio, ¿no? O sea, la corteza prefrontal se ve inundada de estos químicos. Sí. Y sentimos que es conexión inmediata, ¿no? Y que conocemos a esta persona, pero en realidad solamente son esos químicos del enamoramiento. Sí. Y muchas veces idealizamos a la persona, la ponemos en un pedestal, y cuando pasan esos químicos empieza el problema. Entonces, eso es una función del cerebro que no vamos a cambiar, claro, ¿no? Por lo menos en muchos años de evolución. Entonces, creo que no es como pelearse con eso, sino más bien ser conscientes. Claro. Y sí creo que se puede llegar a cambiar un patrón. De hecho, yo lo hice hasta cierta medida. Sí. Pero Odi sigue, como hay rasgos que siguen de ese amor familiar a la que me acostumbré. Okay. Quité muchísimo, ¿no? Y quité aspectos dañinos, ¿no?
Y conecté con ella justamente porque rompí esos patrones. Claro. ¿No? O sea, antes yo era el que buscaba, yo era el que... O sea, conecté con muchas parejas o citas en donde yo tenía que ganarme el amor, ¿no? Y yo tenía que hacer ser... circo, maroma y trato para que te pudieran amar. Exactamente. No por el simple hecho de ser tú. Exactamente. Entonces, híjole, o sea, yo... Qué daño eso. Sí, y siempre era buscar demostrar y hacer y esto para recibir amor. Y cuando llega Odi a mi vida, ella entregaba ese amor libremente, Okay. ¿sabes? Y era mutuo, se sentía recíproco. Okay. Entonces, cambió un patrón muy grande en mi vida. Y fue a partir de darme cuenta de cuál había sido el patrón y de cómo estoy siempre como migajas de amor y luchando y era un poco no solo en mis relaciones, sino como dices, con amigos, incluso en mi vida diaria, ¿no? Sí. En mi aspecto laboral, es no sentirme suficiente y hacer las cosas para demostrar esto, el otro. Entonces conectaba justamente con las personas que repetían ese patrón. Cuando me doy cuenta, puedo conectar con Odi, porque incluso es muy común que, no sé si has escuchado, pues, esta persona sería perfecta para mí. Sí, claro. Pero no me atrae. Total, ¿no? total. No siento las mariposas. No siento estas mariposas. O sea, da el entonces, checklist, pero yo no siento tal. Entonces, esa estabilidad muchas veces la confundimos con aburrimiento o con que no hay pasión o con que no hay mariposas, ¿no? Pero es justamente porque no se está repitiendo el patrón. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, me permite conectar con ella, ¿no? Y me doy cuenta que claro que hay pasión, claro que hay romance, hay todo romance, lo demás. hay una pues, conexión ¿no? muy fuerte. Simplemente no era ese patrón al que estaba acostumbrado. Claro. Y fue muy interesante todo lo que pasó en mi vida a partir de ahí, a partir de romper ese patrón a nivel pareja. Hasta se abrieron las puertas laboralmente y en mi éxito personal, porque ya no tenía que demostrar, hacer, lograr para como tener reconocimiento, éxito, lo que sea. Simplemente ya me sentía así y tomaba las decisiones que me llevaban a eso. Y simplemente se daban las cosas. ¿Y no te pasaba que autosaboteabas tus relaciones, la que fuese, laboral, amistosa o de pareja? Y esto te lo digo porque ahorita que estás contando un poco de tu historia, creo que a muchos nos pasa el no sentirnos como suficientes, el sentir que nos tuvimos que ganar el amor de pequeños, ¿no? Que tuvimos que desempeñar para el otro. Y yo, lo que a mí me pasaba es que yo suelo poner al otro primero que a mí, y doy con esta cosa de que si no doy no me van a amar, ¿no? También lo rompí hace algunos años, pero ¿no te pasaba que cuando pues la vida te alcanzaba y no tenías más para dar y a lo mejor estabas en un momento down o a lo mejor cambiaste o te corrieron del trabajo, a ver, en un estado de vulnerabilidad en el que te puso la vida, no saboteabas lo que te pasaba? Porque yo sí saboteaba porque decía, es que ya no me va a querer. A ver, yo ahora sí ya no me puedo mostrar de esta manera alegre. Yo era la que animaba el día, la creativa, la que, no sé, espontánea. Pero pues había momentos en que no había eso. Entonces, si no había eso, yo sentía que pues no me van a poder amar. Entonces yo misma destruía todo porque decía, no. Si yo no puedo estar aquí, y yo me exigía siempre estar aquí, a lo mejor, como dices, a ver, esto nunca se va a quitar, pero el hecho de que esté consciente, yo lo puedo modular un poco. ¿Te pasó? Sí me pasó, y como te digo, me pasaba a nivel laboral, en donde yo sabía como los pasos como más importantes para llegar a cierto nivel, y no los hacía. Okay. Como que los dejaba pasar y me enfocaba en tareas más pequeñas que no eran relevantes. Y trabajaba mucho, siempre trabajé mucho, pero me enfocaba en las tareas pequeñas. Okay. Y cuando llega Odi me siento suficiente porque ella rompe ese patrón. Bueno, yo también, ¿no? Sí. Obviamente
los dos veníamos de terapia, que Ok. esto es importante platicarlo, sí. y nos dimos cuenta de muchas cosas que nos permitieron conectar. Entonces rompo ese patrón, me siento suficiente, puedo conectar con Ode y a la vez ya no me estoy saboteando en el trabajo. O sea, ya me estoy dejando ser, ¿no? Y como en mi máxima expresión, Sí. y hacer las cosas que debería de hacer. Y lo he visto también, ese sabotaje, como en relaciones, Sí. en amigos, y lo vi conmigo mismo también en el pasado, en donde está cierta chava que no me hacía caso, en donde yo tenía que estar ahí, buscar mi valor, más bien buscar, enseñar mi valor, y están una, dos, no sé, otras chavas como sí mostrando interés por mí, y yo no las pelaba. Claro. O- Porque ahí sí era suficiente y como que ese no es el chiste es Exacto. comprobar que sí soy Exacto. suficiente. Ganarme ese valor, esa valía personal. o me están mostrando interés y yo dejaba de responder, Ok. ¿no? O sea, como que Uf. saboteaba la relación. Cañón. Y lo vi también con otros amigos que les pasaba lo mismo, como de repente ya no, o ay, yo soy muy malo para contestar o para los mensajes, mejor Sí. no. Y es como, no. Y eso mismo, yo decía eso, ¿no? Con el trabajo. Sí. No, estoy muy ocupado, no puedo chatear. Sí. Y con Odi fue, a ver, no, esta chava me interesa, no lo voy a sabotear. Ok. Y le contestaba en horas que según yo eran de mi escritura o de lo que sea. Entonces sí, creo que a veces, más bien muchas veces nos saboteamos en diferentes áreas, y como conectando con justamente ese tema de sentirse suficiente, de primero trabajar en nosotros mismos, esa conciencia. El primer paso, segundo paso es esta parte de reconocer tu valor, de ir trabajando en ti. Es Sí. súper importante. Y esto que hablabas también antes de esto del sabotaje, yo recuerdo también el tipo de relaciones que tuve antes de mi matrimonio, y es que por eso, hijo, yo sí hago muchísimo hincapié en el autoconocimiento, porque es el único, y no hay autoconocimiento sin conciencia, que nos va a dar esa pequeña libertad de la que hablamos, de no elegir de nuestra herida, desde nuestra herida, o no elegir desde nuestra parte más rota y necesitada de amor, sino desde otro lugar, ¿no? Y yo sí era, no sé si te ha llegado gente que te escriba tras esto, como tú dices, de no le hacías caso a las que sí te estaban mostrando algo diferente a lo que tú, con lo que creciste o pensabas de la vida. Yo era esa grande... Estaba tan desesperada por encontrar mi valor, mi autoestima, mi amor propio. Era total y absolutamente dependiente del exterior, con una dependencia emocional tremenda. Y los dependientes lo que hacemos es, estamos tan urgidos y necesitados de que nos den y nos sacien ese vacío que no hemos sabido llenar nosotros, que estamos tan desesperados por comprar la ilusión de que somos suficientes. Claro. Por eso somos tan compatibles con narcisistas, con personas que pueden aprovecharse, porque los narcisos son estos vendedores de ilusiones. Claro. Y yo tuve relaciones previas a mi matrimonio en donde siempre me reflejaba eso. Yo siempre caía en el vendedor de la ilusión, pero es mi responsabilidad. No nos vamos a meter si él está bien o está mal, no se trata de eso. Claro que tendrá mucho que trabajarse allá, pero yo sí pude regresarme a decir, pero es que yo tengo que asumir la responsabilidad de esto. Yo estoy comprando ese love bombing que me están dando. Es mi responsabilidad. Yo le contaba a mis amigas y todas eran así de, hijo, amiga, date cuenta. No hallaban cómo decirme de eso. Sí, está sí rarísimo. O sea, nadie te llega con eso. Sí. Date cuenta, please, aterrízate. Qué padre. A ver, no queremos sabotear esto por ti. Qué padre que estés contenta, pero no es Sí, si hay un normal, patrón, ¿no? que se repita en tu vida, la Sí. constante eres tú, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando reconoces esos patrones, ayuda mucho. ¿Cómo lograste tú sanar o llenar esa suficiencia? Siempre también me gusta pensar que es como multi, ¿no? No es solo tú, sino el entorno ayuda, que mejores tu elección de personas ayuda. No van a estar tampoco perfectas, ellas total y absolutamente sanadas, pero a lo mejor te encuentras a personas entre amigos y pareja que te ayudan a
a ir llenando esa suficiencia, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Sí, y es muy interesante esto porque yo no crecí en una familia donde fueran muy críticos conmigo y muy duros. Es que siempre, es que aquí siempre saben así que tomo muy malas decisiones y en tu casa, ¿no? Pues todo estuvo bien. O sea, todo estuvo bien. Sí, como del lado de mi abuelo hay un enfoque mucho en logros, ¿no? Y a mí me aplaudían mucho. Entonces es muy chistoso porque sin quererlo, o sea, como haciendo algo bueno, sí, caray. Mi interpretación de la situación de niño fue, tengo que lograr y tengo que hacer para recibir amor. Y tengo que ser suficiente para. Y si yo sentía que no era suficiente, o sea, es completamente mi perspectiva. No fue lo que pasó, fue cómo lo interpreté. Sí. Entonces, si yo sentía que no era suficiente, pues no merecía ese amor. Entonces, identifico ese patrón y fue a través de hábitos. Y va a sonar muy tonto, o muy simples, pero esos hábitos te pueden cambiar la vida. De escribir cada mañana, ¿no? Y agradecer, o sea, notar, si a ti te estás trabajando con un tema de autoestima, pues todos los días escribe 5 cosas que te gustan de ti, que eres suficiente, que... En donde ¿no? sí estés satisfecho. ¿Por qué? Porque al final tu cerebro se va a enfocar en eso. Entonces, si a través del día los pensamientos subconscientes van a ser a aquello que no fuiste suficiente o no eres suficiente y ese es tu patrón, necesitas conscientemente cambiar ese patrón. Todo se reduce a hábitos mentales. Entonces, conscientemente yo voy a escribir en la mañana lo que sí y voy entrenando a mi cerebro a enfocarse en lo que sí. Ok. Entonces, a mí me ayudó mucho eso. Me ponía audios en donde era repetir eso. Mi meditación era de visualización, era de visualizarme en una relación plena y visualizaba como el tipo de relación que quiero. Visualizaba el tipo de vida que quería, o sea, visualizaba muchas cosas de mi vida. Entonces, todos esos pequeños hábitos hicieron que cuando se presentara esta persona, Odi, yo lo identificara. Y ya no me dejé de llevar por los patrones pasados, sino mi cerebro, como ya lo había entrenado, fue como, es esta persona. Eso es lo que estaba pidiendo. Y en vez de autosabotearme como en el pasado, como seguí escribiéndole, la busqué en vez de todo lo que no hacía, ¿no? Es que lo que estás diciendo es ultra clave. Sí. Es entrenar a tu cerebro a ver. Y yo siempre le digo, esto que tú de lo que estás hablando, es un poco el mindset. Y para mí el mindset son los lentes. Uh-huh. Hay diferentes lentes. Si tú te pones el de la no suficiencia, es que es impresionante cómo ves el mundo. Todo. Lo interpretas a través de la no suficiencia. En donde sea vas a ver señales. Eso, de verdad, compruébenlo. Se los ponen cualquier mirada, cualquier indicio de que no estaba vestida adecuadamente, dije lo incorrecto, hablé de más, hablé de menos, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué di tanto? Y esto no para y te envuelves en círculos de ansiedad espantosos. Y ahora, ¿qué te cuesta? Creo que también fue parte de mi proceso. No más que yo lo tenía más inconsciente, fue como más un acto desesperado de salir de mi depresión y de la ansiedad. Decir, ¿cómo sí? Es que si no me voy a morir. O sea, para mí ya era como hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. O sea, pues, ¿qué más hay? Y además el descubrir que siempre se puede estar peor. Yo pensaba que no. Que llegabas a un punto en donde, ¿qué más puede pasar? Ni se hagan esa pregunta porque la vida es muy creativa para seguirte mandando. No has tenido suficiente, te mandan más. Pero entonces cuando decides cambiar esos lentes y ver cómo sí soy suficiente o en dónde sí me gusto o en qué partes encuentro esa satisfacción o que soy valiosa, todo cambia. Porque es que esto que está diciendo, wow, o sea, entonces la vi. En otro momento no la hubiera podido ver, ¿no? Uh-huh. Sí, y o sea, hay que entender que nuestro cerebro está diseñado para eso, ¿no? Nuestro sistema de activación reticular
está diseñado para enfocarse en aquello que puede ser un peligro para nosotros, ¿no? Es este sistema que evolucionó durante miles de años para decir, ok, si vi que este tigre de sable mató a alguien de mi manada, mi sistema de activación reticular se va a enfocar en eso, en la naturaleza, para poderlo observar rápidamente y evitar el dolor. Entonces tu cerebro está diseñado para evitar el dolor. Si tú le dices a tu cerebro, no soy suficiente, la interpretación y de dónde viene es, no voy a sufrir, o sea, no quiero sentir dolor. Exacto. Por no ser suficiente. Entonces mejor no hago ciertas cosas para no sentir ese dolor. Entonces es como el comando que le das a tu cerebro subconsciente para enfocarse en todo eso y evitar el dolor. Como adelantarte antes de que exactamente ya no lo sientes. Cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, sí, puedes hacer estrategias para entrenarlo y que sea diferente. ¿Qué es esto que dices de sistema de activación reticular? Uh-huh. Que nunca lo había escuchado. Pero es una parte del cerebro que pues está diseñada para eso, para evitar enfocarse en los pues sí, en los dolores. O sea, por ejemplo, si te vas a comprar un coche rojo, sí, ¿no? De cierto modelo, y estás ahorrando para eso y lo sueñas y lo quieres, pues te vas a enfocar, o sea, vas a ver ese coche en todos lados. En todos lados, total. ¿No? Ese es el sistema de activación reticular. O si quieres estar embarazada pero no puedes, o quieres y cualquier cosa, vas a ver embarazadas por todos lados y bebés por todos lados. O sea, es ese comando que le dices a tu cerebro de en qué enfocarse. Y muchas veces viene de creencias, viene de... Entonces ahí es donde hay que pulir nuestros lentes y decir, ok, ¿de dónde viene este pensamiento? Porque al final es lo que nos vamos a enfocar y vamos a actuar buscando eso. Claro. ¿Cómo saber cuando es una conexión genuina? Porque me interesa mucho que las personas sepan cómo se siente cuando está bien. Una conexión genuina, sana, que nos va a hacer bien, a una conexión hecha desde la herida. ¿Cómo se ve? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que la calma y la paz es un gran factor. Okay. Porque muchas veces creemos, ¿no?, que esta rapidez, que esta intensidad, que esta pasión son los factores, ¿no? Y lo que nos dice de, esto es buena relación. Sí. Pero en realidad no, en realidad eso, o sea, puede que sí, no estoy diciendo que no, claro. Uh-huh. Pero puede haber factores de riesgo, de advertencia, es decir, sí, tal vez está repitiendo patrones. Y incluso si ya repetiste el patrón y ya estás en un matrimonio en donde no es que todo esté perdido y te tengas que divorciar, no. Claro. O sea, se pueden cambiar los patrones dentro de la relación, uh-huh, ¿no? Y dentro de la dinámica. Pero sí, creo que la paz y la calma son dos de los grandes factores para decir, ok, esto es sano. Claro. No estar como todo el tiempo al pendiente del otro, ¿no? O sea, como que creo que recordando yo esos tiempos era el sub y baja, la montaña rusa de ya me habló, no me habló, sí está, pero no está, de repente ya se desaparece 3 días y luego sí está, uh-huh, y luego en esta constante justificación de no, es que seguro tenía mucho trabajo, pero entonces sí, pero... Y no estamos acostumbrados a la calma. Creo que muchos de nosotros hemos estado en modo supervivencia. Híjole, me atrevería a decir que una gran mayoría, ¿no? Una gran, uh-huh, mayoría de las personas sin haber, eso se me hace impresionante, sin haber infancias tan trágicas, de tanto abuso, yo me incluyo en la tuya, fue como un escarbarle, porque entonces yo tenía todos los síntomas de una persona que pasó por una así tragedia infantil y no. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo interpreté? También vengo de una familia en donde tuve muchísima aprobación y digo, qué canija la vida, porque te dicen, cría a tus hijos, valídales, apláudeles, reconóceles, y resulta que yo ya no sé vivir sin eso. No, uh-huh, no puedo vivir si no me aplauden, si no me dicen, check, lo hiciste muy bien. Entonces, pues también qué canijo el cerebro decir,
¿por qué no sació con ese amor que me dio mi mamá y con ese reconocimiento? No, ahora no. Busco a alguien que todo el tiempo me lo esté reforzando y pues voy a sabotear mis relaciones porque nunca voy a obtener lo que quiero, claro. ¿no? Sí, es muy interesante como la interpretación de los sucesos y de las cosas y afecta pues cómo nos relacionamos con todo. Claro, ¿cómo acceder a la calma, Sebastián? ¿Cómo estar en calma? ¿Cómo practicarla? ¿En dónde encontrarla? ¿Cómo construirla? Creo que obviamente como la respuesta más típica y es inicia contigo mismo, ¿no? Claro. Es trabaja en ti, o sea, son estos consejos, ¿no? Claro. Pero sí creo que a mí me encantan las relaciones de pareja y las veo como un aspecto de crecimiento mutuo. Y creo que una pareja que también quiere trabajar en ella misma es como el espejo más grande para lograr llegar a eso. O sea, no tiene que ser perfecto desde el inicio. O sea, nuestra relación pudo ser intensa, pudo repetir patrones y pudo ser tóxica al inicio. Pero nos hacemos conscientes y podemos convertirla en algo muy bello, muy sano y en calma. Entonces, yo veo a las relaciones como la herramienta más poderosa para nuestro crecimiento personal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque pensamos que la calma se encuentra en la soledad y en el aislamiento, pero ese es el acceso fácil. Calma en la tormenta. Sí. Practica y desarrolla tu calma cuando todo está mal, cuando no le encuentras ni pies ni cabeza a lo que te está sucediendo, cuando estás en medio de una relación pues muy tóxica, que tú la hiciste así también, pero que si quieres que funcione, como que ahí es en donde podríamos construir de manera como que se pueda sostener en el tiempo, claro. ¿no? Y aquí el factor más importante, y es lo que yo le contesto a muchas personas de decir, ¿qué busco en alguien? Pues es justamente eso, ¿no? Las ganas de crecer, la capacidad de introspección y de aceptar y reconocer errores y defectos. Si tú tienes esos aspectos, es potencialmente una gran pareja para ti. Da igual todo lo demás. ¿Por qué? Porque pueden crecer juntos. Y si hay eso... Ya, sky's the limit. Listo. ¿Y qué le dirías a esas personas que justo dicen lo que decías al principio de, pues como que no me trae chiste, está muy aburrido? ¿Qué les podrías decir? O no sé, se vale, ¿no? Claro, si quieres hacer una relación así porque te sabe, ¿no? Pero es muy paradójico, el ser humano es muy paradójico porque creo que vivimos ahorita en una etapa en la que, por ejemplo, las mujeres buscan un hombre sensible, ¿no? Que tenga inteligencia emocional, que te pueda platicar las cosas y que se abra, pero al mismo tiempo cuando se presentan es como, no me atrae. Entonces yo diría como dar chance. O sea, no es como que elijas a alguien que no te atrae, ¿no? Claro. O sea, puede haber química. Sí. Pero cuestionar y dar esa chance de ver qué pasa, de dónde viene, es por mis patrones que no siento que conecto o realmente, ¿no? Entonces como sí, ser un poco más pacientes, ¿no? En el proceso, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando nos obsesionamos las personas que somos súper analíticas y perfeccionistas? Yo creo que también como síntoma de no quieres que se te active tu herida de la insuficiencia. ¿Qué es lo que estoy viendo mucho hoy? Porque esta información está disponible de manera gratuita allá afuera. Y estamos todo el día viendo reels y videos donde nos hablan de las heridas, de las estrategias, de los sistemas nerviosos en calma, en excitación, en modo supervivencia. Estamos como muy informados, pero de pronto siento que eso juega en contra de nosotros porque no nos permitimos vivir lo que tenemos que vivir. Porque con esto yo no quiero nada más salvarles a las personas o ahorrarles el camino. Sí, qué padre que un poquito nos lo podamos ahorrar con herramientas como, oye, pausa, trata de pensar un poquito si te va a hacer bien o no, activa tu inteligencia un poquito. Pero también si yo volteo atrás y si tú volteas atrás, para mí un ejercicio de honestidad sí es decir,
sin ser sangrienta, sin romantizar ni el trauma ni los momentos como muy difíciles, es que de verdad yo no sería quien soy si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé. O sea, esas relaciones me mostraron una parte de mí que yo no hubiera podido ver si estoy con parejas que le gustaban a mi mamá o a mi papá, perfectas, lindas, complacientes. Pues yo no hubiera descubierto, yo no hubiera podido madurar, hubiera sido siguiendo siendo una niña chiquita que nada más le va a dar gusto, lleva a su casa el novio que le gusta a su familia, o entonces con cierto cuidado de mi cuerpo, de mi salud mental, de mis emociones, autoestima, pues sí hay que exponerse tantito al dolor, atreverse y decir, pues a ver, con este hombre, ¿cómo le hago? Y a ver qué pasa, insisto, con los cuidados necesarios, pero ¿no dirías que hace falta también atrevernos a vivir un poco más en estos tiempos tan informados? Y esto te lo digo porque también las mamás estamos ahí y ya tenemos toda la teoría perfecta de la crianza consciente, pero así no, con un libro no se aprende a ser mamá. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, hay que experimentar la vida, sí. ¿no? Y no somos robots, no somos inteligencia artificial y ya tenemos la fórmula, pero pues hay que vivirla. Pero es muy diferente vivirla con esa información y esa conciencia antes de vivirlo. Claro. Hace toda la diferencia, ¿no? Okay. Entonces, no necesariamente tenemos que aprender y evolucionar desde el dolor. Creo que también puede ser desde la inspiración. Pero sí, o sea, ¿Tú no ¿en serio miedo. sí lo crees? ¿Que no solo se evoluciona sin dolor? Sí. Yo creo que se puede. Estoy tratando de pensar. Yo creo que se puede. O sea... Sí. Sí, porque si no, también tragedia tras tragedia y pues no. Sí. No. O sea, en mi vida he tenido ambas. Okay. Y ha habido inspiración y sobre todo como gente que se ha convertido en modelos a seguir. Y para mí eso es inspiración. Okay. Y esas relaciones es inspiración. No estoy diciendo que es como esta idea de que va a llegar la inspiración solita y te iluminas y ya tienes todas las respuestas. Claro. No, estoy más bien pensando en relaciones que se convierten en modelos a seguir. No necesariamente tienes que sufrir para... Claro. ¿No? Oye, estás viendo que a alguien le funcionó algo y que tiene una relación increíble, que es plena y que duran no sé cuántos años, o tiene un negocio exitoso y tiene esto, pues aprendemos de ellos. Claro. Y copiemos sus hábitos, sus formas de pensar. Eso para mí es inspiración. Y el dolor obviamente es un catalizador de transformación y aprendizaje, y está bien, ¿no? Claro. Pero es diferente como ir con herramientas a simplemente voy a sufrir. Claro. No, y sirve mucho como analizar. Las mujeres creo que hacemos mucho esto en grupos de amigas. Cuando le va mal a una amiga y que no le deseas para nada el mal, pero que sí puedes aprender en cabeza ajena, como decimos, que no vio mi amiga que le pudo haber evitado semejante dolor o semejante daño a sí misma. Ahí creo que podemos encontrar muchas pistas de cómo me relaciono yo, desde dónde me estoy relacionando. ¿También estoy ahí o también me he visto ahí? Creo que nos dan muchas pistas, ¿no? Me encanta eso que dices. Y creo que a los hombres nos hace mucha falta. Sí, va. Ese grupo de amigos y vulnerabilidad. No estamos acostumbrados a hacerlo. No. Y a generar y a hablar con otro hombre y decir, me está pasando esto y he estado en esto y a ver cómo lo ves tú. O sea, entonces ustedes tienen menos pistas. Sí. No. Sí, siento que para los hombres es más difícil. Y bueno, las estadísticas lo dicen, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Los hombres van menos a terapia, más suicidios, salud mental, sí. Última pregunta. ¿Cuál es el rol, que ya hablamos mucho de esto de saciar nuestra insuficiencia, de la autoestima en nuestra elección, en esta seguridad de poder elegir una pareja, pero que también tengamos en cuenta, porque también tenemos derecho a ser amados y a elegir bien, a pesar de que no nos sentimos la superwoman o el superman, a pesar de que nos sentimos merecedores de amor por lo que sea que haya pasado. Entiendo que juega un rol importante, pero ¿cómo sí decirle a la gente que merece ser amada, merece ser valorada, merece ser respetada, apapachada, aun cuando no se quiere a sí misma o está en el proceso de hacerlo? Sí,
Qué buen mensaje, Carla, porque creo que hay mucho allá afuera que dice, tienes que trabajar en ti primero antes de conectar con alguien. Y yo lo veo como un proceso, ¿no? Y sí, obviamente es súper importante tener esa... autoconocimiento, autoestima, mejor, confianza, pero no significa que hasta que lo logres ya mereces la relación bonita y conectar con alguien. No, o sea, es el proceso. No te cierres creo que incluso la relación correcta te puede ayudar a amarte más y a sentir autoestima. A mí me pasó. Y qué bello tener a alguien que te ayude a sanar esa parte, ¿no? Entonces, creo que son ambas, no están peleadas, es como lo más importante. Claro. Aunque sí hay un aspecto muy importante, que cuando hay mucho vacío y muy poca autoestima, cuando llega alguien afuera, se convierte, vertimos todo hacia esa persona. Entonces, tenemos esta expectativa de cuando tenga pareja seré feliz, cuando ya mi vida será perfecta, ya pasará todo esto. Entonces, vertimos toda esta expectativa en esa persona, hay una dependencia muy grande, conectamos con muchísima rapidez, idealizamos a la persona, entonces viene, por eso está como la advertencia, claro, ¿no? Pero mientras sea un equilibrio, de decir, a ver, estoy trabajando en mí, no me estoy yendo como gorda en tobogán, pero al mismo tiempo, estoy trabajando en mí, pero esta persona también me puede ayudar. Claro, porque cuando estás en ese proceso ya más o menos viste lo que no está bien permitir y lo que sí, y entonces a pesar de que tú te puedas todavía castigar o hablar horrible, cuando viene de afuera ya estás más alerta a decir, ok, esto ya no me gusta. O sea, exacto, antes sí lo permití, aún no estoy ahí, pero creo que quiero detener esto, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Sebastián. Te voy a hacer una última pregunta que estoy haciendo, que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea, puede ser tú mismo, tu familiar, quien sea. Uh-huh. ¿Qué le dirías a tu Valeria? ¿Qué le diría a mi Valeria? Que encuentre aquel camino en donde se sienta plena y al mismo tiempo se sienta en paz y pueda crecer. Que esos, sí, ya sea una persona, ya sea un trabajo, ya sea, creo que al final todos lo sentimos, ¿no? Como llegamos a esos lugares, personas, momentos, y creo que si realmente pulimos nuestras creencias, pulimos todo lo que traemos, podemos conectar. Y la plenitud es eso, la plenitud es limpiar aquello que nos hace no conectar con ese amor que ya somos, no es buscarlo afuera. Me encanta. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Me enseñaste mucho. Wow, me quedo todavía pensando en 1000 cosas. Y bueno, si les gustó, compártanlo. Creo que es información que les puede gustar, que le puede servir a alguien que esté cercano a ustedes y que esté en esto, con muchas dudas de qué elegir, qué no elegir. Póngale 5 estrellitas en Spotify, denle follow, suscríbanse al canal de YouTube y bueno, nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Una producción original de Troop.